Abran sus Biblias y vamos juntos a la carta a los Romanos, capítulo 14. Hoy vamos a concluir el capítulo 14 y como comenté la semana pasada, el capítulo 14 y parte del capítulo 15, Pablo va a hablar sobre el mismo tema. Es como un tema general donde él está abordando algo que es bien importante y es cómo nos relacionamos unos con otros como cristianos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la iglesia de Cristo, cuando me refiero a la iglesia es con I mayúscula, no es solamente Calvary Cancún, sino la iglesia como la iglesia de Cristo es la comunidad de los creyentes, es una comunidad de creyentes en Jesús. Y cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesús, quedamos unidos a Él. Él nos hizo parte de su iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Pero al estar unidos a Jesús, quedamos unidos también por defecto los unos con los otros. No existe tal cosa como tener una relación con Jesús y no tener una relación con la iglesia. El estar unido a Jesús implica estar unidos unos con otros. Ahora, esta unidad que es tan importante para Jesús, cuando lees Juan 17, Jesús oró para que seamos uno. Esta unidad que Jesús nos dio y que Jesús logró, no está exenta de desafíos. No está exenta de desafíos. ¿Por qué hay desafíos en la iglesia en general? Porque cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos creído en Jesús, los que somos parte y miembros de la iglesia, tenemos niveles de madurez espiritual distintos. Y eso va a generar fricción y eso va a generar tensión. Que no todos tenemos la misma madurez, no todos somos maduros o todos los maduros que debiésemos de ser. Y la semana pasada veíamos y decíamos que en esta sección del 14 al 15, 13, Pablo básicamente lo que está haciendo es mostrarnos que hay dos grupos. Uno son los débiles en la fe, y Pablo los menciona en el capítulo 14, verso 1. Pero también están los fuertes en la fe, que es el capítulo 15, verso 1, que lo vamos a ver la próxima semana. Entonces están los débiles en la fe y los fuertes en la fe, y en esa relación de fuertes y débiles va a haber una tensión en la iglesia de Cristo. Entonces, ya que Jesús nos ha unido y estamos unidos a Él, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué debemos hacer nosotros, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, para poder conservar la unidad que tenemos cuando hay desacuerdos? Hay cosas en las cuales son esenciales y no son negociables. Cosas, doctrinas esenciales del cristianismo que para ser cristiano tú tienes que estar de acuerdo con eso. Que Jesús es Dios, que solo hay salvación en Jesús mediante la fe, es por gracia, no es por obras. Una serie de cosas que son esenciales en las cuales si tú quieres ser un creyente, tú debes de estar de acuerdo. Y esas son cosas que no negociamos, no cedemos en esas cosas. Pero hay muchas otras áreas que a lo mejor algunos consideran como grises, que tiene que ver no con verdades esenciales, sino que tiene que ver con asuntos de opiniones. Como Pablo decía en el capítulo 14, verso 1, decía que no debíamos de enredarnos en discutir sobre opiniones. Y lo que decíamos es que muchos de los desacuerdos en la iglesia tienen que ver con esas cosas que son secundarias, que no son esenciales, que no son importantes realmente. Entonces, ¿cuál era el debate o cuál era la tensión que estaba ocurriendo en la iglesia en Roma, a la cual Pablo le está escribiendo? Habían un grupo de creyentes que tenían un trasfondo judío, eran judíos convertidos al cristianismo, que tenían una manera de ver ciertas cosas. Ellos tenían ciertos asuntos o ciertos problemas con ciertos alimentos y tenían una preferencia por un día en particular, el día sábado, el día de reposo. A esos Pablo los llama no los fuertes en la fe, sino los débiles en la fe. Los más estrictos, los más rigurosos, no son los fuertes, son los débiles en la fe. Muy importante. Ahora, del otro lado estaban los cristianos, que eran de un trasfondo no judío o gentil, como enseña la Biblia. Ellos no tenían ningún tipo de restricción porque no tenían un trasfondo judío. No habían crecido bajo la ley de Moisés. Entonces, esto estaba produciendo una tensión entre ellos.
Y estaban como que habiendo desacuerdos, no por las cosas esenciales, no por quién era Jesús, no por su divinidad, sino por estas cosas secundarias. Entonces Pablo les daba y nos daba a nosotros 4 razones por las cuales debíamos de dejar de juzgar al hermano que nosotros consideramos como mundano, porque está haciendo cosas que yo no tengo la libertad. O el que tiene la libertad debe de dejar de menospreciar a su hermano, que a lo mejor no tiene la libertad que él tiene. Y la razón por la cual debíamos, y en Roma debía determinarse ese conflicto, era por 4 cosas. La primera que decía Pablo era que Dios nos ha recibido a ambos grupos, los fuertes en la fe y los débiles en la fe, fueron recibidos por Dios. Entonces, si Él nos recibió, ¿quiénes somos tú y yo para desechar? ¿Al que es débil o al que es fuerte en la fe? La segunda razón es que Dios nos va a sostener, Dios sostendrá a ambos grupos. Al débil en la fe y al fuerte en la fe, es Dios quien lo sostiene. Entonces, no estemos enfatizando cosas que no son importantes. Tercero, algo muy importante, Pablo decía que no debemos de menospreciarnos o juzgarnos porque vamos a rendir cuentas al Señor. Finalmente, cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas al Señor. Y también, como cuarta razón, es que Jesús es el Señor, yo no soy el Señor. Mi hermano en la fe no es, yo no soy su Señor y Él no es mi siervo. Entonces, cada uno de nosotros, Jesús es nuestro Señor si hemos nacido de nuevo. Y es a Él al que le vamos a rendir cuenta. Ahora, decíamos que obviamente estas cosas de alimentos y de días era un gran asunto en esa época. Todavía hay grupos muy minoritarios que hacen un énfasis en esas cosas, pero estas cosas menores no han dejado de ser temas de división y de conflicto en la iglesia cristiana. Hablábamos de las apariencias, de la vestimenta, de ciertas iglesias enfatizan cierta manera en que un cristiano debe de verse, versus otros que piensan diferente. Hay iglesias donde a la mujer no se le permite maquillarse, o no se le permite ponerse pantalones, cosas así. Son opiniones, no es la Biblia. Hay cosas sobre estilos musicales, hablamos. Hay ciertas iglesias que enfatizan y dicen que la única música que le agrada a Dios son los himnos. Hay otros que dicen, no, los himnos son para los viejitos, vamos a cantar música cristiana contemporánea. Y ahí están agarrándose del chongo unos con otros por ese tipo de cosas. Son cosas de opiniones, son asuntos de gustos personales, preferencias. Cosas de entretenimiento. Un cristiano puede o no ir al cine. ¿Se acuerdan que les decía que mi abuelita no podía ir al cine porque fue criada en un contexto así? Gente que nunca hubiese pisado un teatro. Y para nosotros algo tan normal ahora. Bueno, ni siquiera vamos al cine, ya todo es streaming ahora. Pero bueno, a los que van al cine todavía, si un cristiano puede o no bailar, hay, yo sé, de bailes a bailes. La Navidad, cristianos peleándose con otras iglesias porque celebran la Navidad. Estaba escuchando a un pastor que escucho regularmente y él decía que en California hubo una iglesia que se dividió por el arbolito de la Navidad, que demandaron en tribunales a la iglesia por haber puesto un árbol de la Navidad, y que miembros que estaban en desacuerdo con el árbol de la Navidad fueron a la iglesia y se robaron el árbol de la Navidad y empezaron a pelearse afuera de la iglesia por el árbol de la Navidad. Imagínate, eso salió en las noticias. Entonces los cristianos peleándose por un árbol de Navidad. Por esas cosas absurdas peleamos. La liturgia, el bautismo, si es por aspersión, por inmersión, para adelante, para atrás, para el lado, cosas así. Entonces, el asunto del alimento y de los días sagrados quizás ya no es tanto un asunto, pero hay otras cosas donde van a haber discrepancias o opiniones distintas entre nosotros. Y esas cosas, si no entendemos dónde las debemos de colocar, pueden generar tensión y división en la iglesia de Jesús. Tenemos que recordar de que Jesús quiere y produjo una unidad que tú y yo debemos de mantener. Tú y yo no generamos la unidad. No hay manera posible que tú y yo estemos juntos un día domingo, teniendo una gran playa como la que tenemos, si Jesús no hiciese esto. Yo no tengo el poder de convocatoria, ningún pastor lo tiene. Eso lo hace Dios. Entonces, Jesús genera la unidad en su cuerpo porque somos su cuerpo, Él es la cabeza. Lo que tú y yo sí tenemos que hacer es mantener la unidad.
no estorbar la unidad que Jesús ha dado, y para eso va a implicar un par de cosas que es las que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo mantenemos la unidad cuando discrepamos en cosas secundarias, en cosas de opiniones, en cosas de libertades personales? Y cuando digo libertades personales, me refiero a todas esas áreas que la Biblia no es determinante, no dice nada concreto sobre si un cristiano puede o no escuchar música secular. Hay gente que no puede escuchar música secular. Hay otra gente que tiene la libertad. Bueno, eso es una libertad. Son cosas de libertades personales. Entonces, ¿qué principios nos enseña la Biblia que nos van a ayudar a cómo navegar en nuestra relación como iglesia cuando en asuntos de libertades personales opinamos distintos y tenemos diferentes opiniones? Bueno, verso 13 al 16 de Romanos. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Lo vuelvo a repetir. Él habló ya de que debemos de dejar eso de juzgarnos. Dice, si no, o sea, hace un contraste. En lugar de juzgarnos, ¿qué tenemos que hacer? Más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Entonces, ¿qué principios son los que nos van a ayudar a poder mantener la unidad en la iglesia cuando tenemos opiniones distintas sobre asuntos secundarios? Lo que tenemos que decidir es dejar de juzgarnos, como dice el verso 13, y decidir no poner tropiezo, no hacer tropezar. Entonces, eso es muy importante. Y es muy importante como Pablo pone la frase, porque dice, dejemos de juzgar, o sea, dejemos de estar mirando lo que los otros hacen y juzgar eso, sus libertades, ¿ok? No el pecado, sus libertades. Dejemos de juzgar las libertades de otros. Y dice, si no, o sea, hace un contraste. Entonces, en lugar de andar mirando a otros lo que están haciendo con sus libertades, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, nuestras acciones. Por eso dice, más bien decidan no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Eso quiere decir de que tú y yo debo de mirar, voltear y empezar a mirarme a mí. Mis acciones, mis actitudes, ¿qué están produciendo en mi hermano en la fe? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque es muy importante entender de que mis acciones, tus acciones, van a afectar la vida de tu hermano. No vivimos nuestro cristianismo aislados o desconectados del resto. Todos somos influenciados, todos somos afectados por el mundo en que vivimos y también por los hermanos en la fe. Entonces, tus acciones, mis acciones, tienen la capacidad de afectar a las personas. Entonces, Pablo dice, no pierdan el tiempo en juzgarse, mejor examínense, porque lo que ustedes están haciendo sí influye en su hermano. Entonces, ¿cómo influyen o cómo pueden influir mis acciones? Pablo da 3 ejemplos. En el verso 13 dice que mis acciones pueden hacer tropezar a mi hermano. En el verso 15 dice que mis acciones pueden entristecer a mi hermano. Y también en el verso 15 y después en el verso 19, creo, más abajito, vuelve a decir, mis acciones pueden destruir a mi hermano. O sea, 3 serias advertencias sobre el potencial que tienen nuestras acciones como creyentes. Tropezar, entristecer, destruir. Entonces, en lugar de andar discutiendo por cosas secundarias, debiésemos de seriamente examinar nuestras acciones como creyentes, nuestras libertades. Mira lo que Jesús dijo en Marcos 9:42, va a aparecer en pantalla. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que
se le atara una piedra de molino al cuello y se la arrojara al mar. O sea, para Jesús es algo muy, muy serio cuando hacemos tropezar a un débil en la fe. Pablo, a los corintios, a la iglesia en Corinto, tuvieron una discusión, un conflicto bastante similar. Había gente que estaba juzgando a sus hermanos porque estaban comiendo carne sacrificada a ídolos. Y ahí no era tanto el asunto del contexto de los judíos o no, era entre gente que era de Grecia. Y los creyentes en la iglesia en Corinto iban y compraban carne que era sacrificada a ídolos, y habían algunos cristianos que eso era un tropiezo para ellos, porque estas carnes habían sido sacrificadas y las compraban en el templo, donde era más barato comprar la carne. La razón por qué ibas y comprabas carne ahí era porque era más bueno para tu bolsillo. No era porque estabas adorando a un Dios. Entonces, eso provocó una tensión en Corinto. Y Pablo les dice, más o menos con la misma idea, dice en 1 Corintios 8, 9 al 13, va a aparecer ahí igual, dice, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, de comer cualquier tipo de carne, dice, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Entonces, Pablo dice, si te ven sentado ahí y eso no es un problema para ti porque tú estás comiendo nada más una carne. Pero tu hermano sabe que esa carne fue sacrificada a un ídolo. Y Pablo explica que los ídolos no son nada, no tienen ninguna importancia. Lo más importante para Pablo y para Cristo es si vamos a poner tropiezo o nos vamos a edificar unos a otros. Entonces Pablo dice algo muy, muy importante. Dice, verso 11, por tu conocimiento. A veces el que es fuerte, ese es un problema, porque tiende todo a justificarlo por el conocimiento que tiene. Yo conozco la Biblia. Ok, está bien conocer la Biblia, pero si mi conocimiento me lleva a que mi hermano se pierda, estoy demostrando que a lo mejor no la conozco tan bien como creo, o que he priorizado el conocimiento por sobre el amor. Entonces Pablo dice que tenemos que tener mucho cuidado de no poner tropiezo, de no hacer tropezar. Eso significa que tú y yo como cristianos no podemos tener esta actitud de no importa lo que hago. Sí importa lo que haces, porque lo que haces afecta a tu hermano, por eso importa. Y a lo mejor no son cosas pecaminosas. Aquí no está hablando de pecado, y eso es muy importante recalcarlo. Pablo no está hablando, el pecado necesita arrepentimiento, ¿ok? Eso todo cristiano te lo tiene que decir, o me lo tiene que decir. Pero aquí no está hablando de cosas pecaminosas, está hablando de libertades personales. Entonces, tengo que examinar mi vida y entender que no puedo vivir con la actitud de soy libre en Cristo, no importa lo que haga, total Jesús me hizo libre. No, sí importa. Entonces, ¿estás tú o yo poniendo algún obstáculo en el camino de mi hermano? Mira, la vida de por sí ya es difícil. La vida cristiana es muy difícil como para que tú y yo la compliquemos de a gusto. ¿No te parece? O sea, yo no necesito que mi hermano en la fe venga y me ponga el pie para que me caiga. Ya Satanás anda haciendo su trabajo. Yo necesito que mi hermano me ayude a llegar a la meta, no que me estorbe para llegar a la meta. Y en eso tú y yo tomamos una decisión. Entonces decidimos, dice Pablo, dejar de juzgarnos y juzgarnos mejor a nosotros.
Voy a juzgar mis acciones, voy a examinar mis acciones. Ahora, en el verso 14 dice algo muy importante que creo que vale la pena explicar y clarificar. Dice, yo sé y estoy convencido en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. La palabra inmundo es una palabra que quiere decir simplemente común. Común, eso es lo que quiere decir inmundo. Entonces, acuérdate, los judíos tenían ese trasfondo que habían ciertos alimentos que eran más sagrados y habían otros que eran comunes, que no eran sagrados, que eran inmundos. Y ellos tenían la idea de que al comer, todo este asunto del problema de la comida no era porque querían cuidar su salud, ¿ok? No es porque quieren ser veganos o vegetarianos, no es por eso. Es porque ellos pensaban y creían, porque tenían un fuerte arraigo en la ley de Moisés, que si ellos comían de ciertos alimentos, eso los alejaba de Dios. O que en la manera en que ellos manejaban su dieta, eso los iba a acercar a Dios. No es un asunto de salud, es un asunto de fe, es un asunto de creencias que tenía la gente de esto me va a acercar a Dios. Entonces puede un día, puede el sábado, si te reúnes a adorar a Dios el sábado, o puede el abstenerte de ciertos alimentos o comer otros alimentos, acercarte o alejarte de Dios. Y la respuesta es no, esas cosas ni te acercan ni te alejan de Dios. Pablo mira lo que dice, 1 Corintios 8:8, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Esa palabra recomendará es acercar. Entonces, lo que tú comes, si comes puerco o no te va ni a acercar ni te va a alejar de Dios. Si adoras a Dios el sábado o el domingo o el miércoles, no te va ni a acercar ni te va a alejar a Dios. Lo importante es adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando dice que nada es inmundo, no está hablando de que no hay pecado. Pablo está hablando de estas cosas secundarias, de estas cosas de libertades personales. Obviamente el pecado es pecado. Y tampoco está diciendo aquí, o Pablo no está enseñando que el pecado es un asunto de opinión personal. Bueno, para ti eso es pecado, para mí no es pecado. Entonces, tú y yo definimos lo que es pecaminoso. No está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo acá es que todo es relativo a cómo afecta a la persona, que estas libertades que tiene la gente, de si come o no come, si adora a Dios X día o este otro día. Esas cosas van a afectar a las personas. Dice, en sí no tienen nada de malo, pero si afectan para mal a una persona, eso ya es algo, Pablo dice que tenemos que tener cuidado. Porque participar de una libertad, comer algunos alimentos, no te va a acercar a Dios ni te va a alejar. El adorar a Dios el sábado o el domingo ni te va a acercar ni te va a alejar. Ni tampoco va a ser a tu hermano que hace eso alguien impuro. Dice, nada es impuro, dice Pablo. Pero hay ciertas cosas que sí van a tener un efecto en tu hermano que es más débil. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, tenemos que no poner tropiezo, pero ¿por qué? Pablo nos da la razón de esto. ¿Cuál es nuestra motivación a no poner tropiezo? Está en el verso 15. Porque si por causa de la comida de tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. Este asunto de las libertades para nosotros los occidentales es algo sumamente importante. Los occidentales luchamos con todo por las libertades personales y las de otros. Tenemos una serie de cosas, de organismos que velan para que las libertades se cumplan. Si tú estás inconforme con alguien, vas y te quejas a la Profeco, mis libertades se vieron aquí como que violentadas, está derechos humanos, está todo lo que quieras. Y no digo que esas cosas en sí sean malas, pero todas esas cosas nos han llevado a demostrar que tú y yo vivimos en una cultura en Occidente súper individualista, más que una cultura colectiva. Nos interesa y nos preocupa más quiénes somos nosotros y lo que yo quiero hacer que lo que beneficia al grupo. En Oriente es otro rollo, allá es más colectivo que individual. Pero en Occidente nosotros somos más individualistas. Entonces yo tengo mi libertad y yo voy a hacer lo que yo quiero.
No le tengo que rendir cuenta a absolutamente nadie porque yo soy libre. Entonces, ¿cómo debe responder un cristiano que tiene la libertad para comer cualquier cosa o reunirse cualquier día, o que tiene toda la libertad que Dios nos da? Como dice Pablo, todo nos es lícito, todo nos está permitido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo demostramos y cómo caminamos para mantener la unidad? Esta es la respuesta: con muestras de amor. Con muestras de amor. 1 Corintios 8:1, Pablo, te fijas que estoy citando mucho Corintios 8:9 porque es el mismo como que problema casi de alimentos y de hacer tropezar a tu hermano. 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero fíjate, ¿qué puede pasar cuando no balanceas el conocimiento con amor? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo puedo tener el conocimiento de decir, esto que estoy haciendo no me perjudica en lo más mínimo. Es una libertad que Dios me ha dado y la puedo disfrutar. Puedo ir acá, puedo hacer esto, puedo escuchar esto. Ok, está bien. Pero algo más importante que el conocimiento para Dios es el amor. Y tener tanto conocimiento y justificar cada cosa que hago porque la Biblia me da la libertad para eso y no lo balanceo con amor. Pablo dice que ya no estoy andando en amor. Y a Dios le interesa que tú y yo andemos en amor. Esa es nuestra motivación, andar en amor. Entonces, ¿por qué el amor es tan importante? Porque el amor nos lleva a cambiar. O sea, cuando uno ama a una persona, ¿qué es lo que hace? Uno cambia. Uno piensa que amor es que el otro cambie para mí y quiero cambiarlo a él o a ella. No, el amor nos hace cambiar a nosotros. ¿Te acuerdas cuando a lo mejor ahora estás casado pero acuérdate cuando estabas de novio? Muchas cosas las dejaste de hacer porque amabas a la persona y te adaptabas y hacías cosas no porque alguien te estaba poniendo una pistola en la cabeza, sino que simplemente porque amabas a la persona. Como que no quieres cuidar, quieres como que nutrir la relación. Y te voy a contar algo muy personal que me pasó. A lo mejor te va a causar risa y a lo mejor es insignificante, pero cuando leía esto la semana como que me acordé de eso. Yo en Chile, yo soy chileno, tenía mi cabello largo. Sí, hubo una época en que tenía pelo y lo tenía bastante largo. Y era pastor, ¿ok? Era pastor de Calvary. Por eso te digo que muchos de ustedes a lo mejor no hubiesen llegado a una iglesia así. Pero cuando conocí a mi esposa, bueno, a mi novia en ese tiempo, Lili, que es mi esposa ahora, ella venía de otro contexto, de otra tradición de iglesia, muy formal, muy tradicional. Y mis suegros más. Y yo decidí, para no ser de tropiezo para ellos, y no lo estoy diciendo de manera de presumir mi santidad, porque no lo soy, yo decidí cortarme mi cabello. Y no causar un tropiezo ni a mi suegro, ni a mi suegra, ni a su familia. Y no lo hice amargado, lo hice con mucho gusto. ¿Por qué? Porque amaba a mi esposa y amaba a su familia. Nadie me obligó a eso. Mi mamá me presionó años para que me lo cortara. Nunca le hice caso. Pero cuando me enamoré, sí cambié. Entonces, el amor nos lleva a cambiar. Cuando tenemos hijos, nuestros hijos cambian la dinámica en una casa. Cuando Matías nació y ya empezó a caminar, ya empezamos a adelantarnos a cualquier cosa que pudiese como que lastimarlo. Poníamos estas cosas de los enchufes para que no metiera los dedos. Pusimos una puertecita en la escalera del segundo piso porque no queríamos que se cayera. O sea, hicimos una serie de cambios porque amamos a nuestro hijo que es más débil que nosotros. ¿Te das cuenta? Es muy diferente a decir, estás obligado a hacer esto, cuando realmente entiendes que hacemos esas cosas y protegemos al más débil porque lo amamos. No porque me han obligado. Entonces,
el principio que Pablo nos está mostrando es que el amor nos lleva a cambiar. Y el amor nos lleva a cuidar al que es más débil que nosotros. Y cuando mantenemos eso claro, y claro, no es que tenemos que tirar por la borda nuestro intelecto y no tener conocimiento. Pero siempre el conocimiento lo tenemos que balancear con el amor bíblico, el amor de Dios. Entonces, mi libertad o tu libertad personal jamás se ejerce a expensas del amor a tu hermano. ¿Ok? Nunca debe suceder eso. Verso 17 al 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces, ¿cuáles son los principios que estamos viendo para mantener la unidad? Es no hacemos tropezar, nos esforzamos en eso. Lo segundo es priorizamos lo eterno. Priorizamos lo eterno. Aquí habla del reino de Dios y dice, porque el reino de Dios. Esa es una razón. Cuando alguien te dice, porque esto, te está dando una razón. Entonces, ¿por qué debemos de entender que estas cosas son secundarias y de opiniones? Es porque el reino de Dios es diferente a esas cosas secundarias y de opiniones. El reino de Dios. Tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es a enfatizar las cosas secundarias, a enfatizar las cosas de las apariencias en lugar de lo que somos la esencia. Es enfatizar lo externo en lugar de priorizar lo interno. Entonces, este era como una constante en la relación que Jesús tuvo con su generación y con específicamente los religiosos de su época. En Mateo 23, Jesús tiene esta conversación con los fariseos y él dice lo siguiente, va a aparecer ahí en pantalla, dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Jesús le está diciendo, ustedes nada más están preocupados de estas cosas que son secundarias, que no es que no tengan ninguna importancia, pero no son las cosas más importantes. Lo más importante, dice Jesús, es la justicia, la misericordia, la fidelidad. Dice, ustedes están obsesionados con cómo se ven las cosas por las apariencias. Y dice ahí, cuelan el mosquito, filtran el mosquito, pero se tragan un camello. Me encanta Jesús. Yo les hubiese dicho, sí serán bien mensos, pero gracias, yo no soy él. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el reino de Dios y el Espíritu Santo no tienen nada que ver y no se trata de dieta, de días y de bebida. El reino de Dios tiene que ver con cosas más importantes que tus libertades y mis libertades personales. Tiene que ver, como dice Pablo, con justicia. O sea, y eso no habla de que estamos justificados delante de Dios. Aquí está hablando de la justicia que tiene que ver cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Eso quiere hablar de una justicia práctica. O sea, Pablo dice que la manera o el estilo de vida que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente es vivir una vida justa. Eso es lo importante para Dios. En la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida produce paz, produce gozo. Entonces, esas son las cosas que debemos de priorizar. No debemos de enredarnos en cosas secundarias como no puedes escuchar música secular o no puedes ponerte un jeans. No podemos pelear por esas cosas. El Espíritu Santo no está interesado en eso. Está interesado en producir en ti cosas que son eternas. Versos 19 al 21. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Aquí le está hablando al fuerte de la fe, no al débil.
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, dice, todas las cosas son limpias. Vuelve a repetir lo mismo que dijo antes. O sea, estas cosas de libertades son cosas que no son ilícitas de por sí. Dice, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer, fíjate, ni beber vino, ya expandió la lista, ni hacer nada mucho más grande que tu hermano tropiece. Ay, ¿por qué Pablo tenías que decir no hacer nada? ¿Por qué nada más no lo dejó con comida? Porque el principio es ese, mis hermanos. Lo que tú y yo hacemos afecta a otros. Afecta a otros. Entonces debo de perseguir, esa es la idea de procurar. Debo de perseguir todo lo que contribuya a la paz en la familia de la fe. Debo de perseguir todo lo que edifique a mi hermano en la fe. Esto es muy importante. No solamente la Biblia nos dice que no debo de estorbar el crecimiento espiritual de mi hermano, sino que al contrario, debo de perseguir y ser intencional en buscar su edificación. No nada más como decir, bueno, ya le voy a dejar de poner el pie para que se caiga. Es más bien lo voy a ayudar. No solamente no estorbar, es edificar. No es ser pasivo, es ser activo para el bien. Entonces, eso implica que debo de dejar de aferrarme o insistir en mi libertad cuando eso que estoy haciendo estorba la fe de mi hermano. No puedo insistir en eso. Entonces, Jesús dice que no debo de destruir a mi hermano o a la iglesia por cosas que no valen la pena. Ahora, esto me habla de un poco de lo que cuando Pablo dice en los versículos previos, y ya no andamos en amor. ¿Cuál es el principio que debe de guiar nuestra vida? Okay. La libertad es parte de la vida cristiana. Pablo dice en los Corintios, todo me es lícito. Y no está hablando que él puede pecar, ¿ok? Pero dice, todo me es lícito. Ahora, la libertad no es el principio que guía todas mis acciones, y no debe ser. El principio que guía todas nuestras acciones es el amor, no mi libertad, es el amor. La libertad es un privilegio, pero el amor está por sobre ese privilegio. Y esto es un desafío para nosotros los occidentales, que estamos tan aferrados a esto bueno que tenemos que podemos decir lo que podemos sin que alguien nos mate. Estamos acostumbrados en una cultura donde todos pueden decir lo que quieren, donde incluso todos creen que tienen la libertad o el derecho de expresar su opinión. Estamos llenos de influencers, de youtubers que piensan que su opinión es la más importante. Entonces, cuando alguien viene y te dice, eso no está bien, ¿y tú quién eres para como que decirme lo que tengo que hacer? Esa es la actitud del mundo en el que vivimos. Entonces, el sacrificar un poco nuestra libertad por amor a alguien que no es más fuerte, sino es más débil que mí, es algo que solo Dios puede producir. Que solo Dios puede producir. Ahora, ¿quién nos modeló esto? Jesús nos modeló esto. Filipenses 2, versos 6 al 8. Hablando de Jesús, Pablo dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, por amor, renunció temporalmente a sus privilegios. Jesús no dejó de ser Dios, ¿ok? Pero dejó su gloria por un momento. ¿Y por qué lo hizo? Por amor al más débil, a nosotros. Entonces,
Es muy importante entender este principio porque es lo que nos va a hacer sabios en nuestra manera de vivir. Ahora, el que es fuerte en la fe, debe de crecer en amor. ¿Okay? No solamente de conocimiento. El conocimiento, Pablo dice, ya lo tiene, pero si no le sumas amor, ese conocimiento te va a envanecer, te va a hacer ser orgulloso. Ahora, del otro lado, también creo que es importante volverlo a mencionar, y es que el débil en la fe no puede quedarse toda la vida como un débil en la fe. El débil en la fe debe de crecer en la fe y debe de crecer en la gracia de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, inmaduros, que nos andemos ofendiendo por cualquier cosa. Entonces, el fuerte en la fe debe de crecer en amor y ser cuidadoso y estar consciente de que sus acciones afectan, bueno, no solamente las de él, también el del débil en la fe afecta a otros. Pero sobre todo el que es fuerte en la fe debe de entender eso y crecer en amor. Pero el débil en la fe debe de crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de su palabra. Versos 22 y 23 para terminar. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena. Y no está hablando de condenarse para perder su salvación. Está vivir en un estado de condenación. Dice, pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. El último principio que podemos aprender de acá es que no debemos forzar nuestra conciencia. No debemos forzar nuestra conciencia. Si tú tienes una convicción, dice Pablo, tenla delante de Dios. Y eso está hablando de algo privado entre tú y Dios. Pero sé cuidadoso delante de ¿quién? Del débil. O sea, sé cuidadoso públicamente. Hay cosas que a lo mejor el único lugar que vas a poder hacerlas es estando solo o estando con tu familia que te conoce. Pero sé muy cuidadoso cuando andes públicamente. Porque no sabemos cómo pueda afectar lo que tú estás haciendo. Acuérdate, Pablo dice, o sea, nada de esto es malo en sí, pero si esto que estoy haciendo, esta libertad, no pecado, esta libertad la cual estoy operando, hace caer a mi hermano, tengo un problema con Cristo. Ahora, al contrario, si eres un débil en la fe, si alguna libertad viola tu conciencia o no te deja tranquilo en tu conciencia, no violes tu conciencia. O sea, no quieras demostrar, no, yo sí soy fuerte en la fe, voy a ir al cine. Es un ejemplo que es una exageración. Y ahí en el cine estás nada más recriminándote de que ¿qué estoy haciendo acá? Estoy ofendiendo a mi Dios. No vayas al cine, no vayas en contra de tu conciencia. ¿Ok? Pero algo muy importante, no impongas tus convicciones a otros. No las impongas. En asuntos de libertades personales, no se las impongas a otros, tampoco. Entonces, ¿cuál es la idea de esta sección? Número 1, que debemos de examinar nuestras libertades personales, examinarlas a la luz del amor a mi prójimo. ¿Cuál es el principio que nos rige? Es que tenemos libertades, sí, pero privilegiamos el amor. Debemos privilegiar el amor. Segundo, hagamos de lo eterno nuestra prioridad. No nos enfoquemos y no perdamos el tiempo, como dice Pablo el 14:1. No estemos discutiendo con el débil sobre asuntos de opiniones. No vale la pena. Mejor, 3, enfoquémonos en edificarnos unos a otros. Y esto aquí nada más quiero mencionar algo muy importante. La edificación, la Biblia siempre la pone unos a otros. ¿Cuál es la mentalidad que tienen muchos cristianos que van a la iglesia hoy en día? Que la edificación es primariamente o a veces únicamente cuando el predicador o el pastor está enseñando desde el púlpito. Y no es así, es una manera muy importante. Pero la edificación es personal, es unos a otros.
Sí, somos edificados cuando nos sentamos y el que va a enseñar, enseña la palabra de Dios. Eso va a edificar nuestra fe. Pero ¿te acuerdas de Priscila y Aquila? Dice que tomaron a Apolos aparte y lo edificaron uno a uno. Y lo sacaron de un error en el que él estaba. La edificación personal es sumamente importante. No necesitas abrir un estudio bíblico en tu casa. Dios no te ha llamado a hacer eso. Pero tú puedes agarrar a un hermano en la fe y edificarlo personalmente. Eso también edifica y en eso tenemos que invertir nuestro tiempo. Tu hermano está caído, está cansado, está desanimado. ¿Qué puedes hacer tú para animarlo a continuar? Necesitas oírlo, necesitas orar por él. Por eso el servicio de adoración del domingo o del miércoles no termina ni cuando Beto o Regina o Luis y Mari dicen amén. Continúa cuando estamos conversando, o sea, no es una carrera para quien baja primero la escalera. Estamos juntos para edificarnos. Entonces, ¿cómo estás contribuyendo tú a edificar a tu hermano? Piensa en eso. 4, no impongas tus convicciones a otros. Y 5, usa tu discernimiento. O sea, ¿esto que voy a hacer realmente va a afectar para bien a mi hermano o lo va a escandalizar, que es la palabra tropezar? Se va a escandalizar por lo que estoy haciendo. Usa discernimiento. Y créeme que si hacemos y aplicamos estas cosas, no va a haber espacio o cancha para que haya posibles divisiones y pleitos grandes entre nosotros.